¿Qué harías si te dijeran que el reactor nuclear más peligroso del mundo estaba a punto de explotar y que tú eras el único que podía detenerlo? Ahora imagina que nadie te creyera. Esta no es una película de ciencia ficción. Es lo que vivieron ingenieros reales, bomberos reales, padres e hijos reales. En la madrugada del 26 de abril de 1986, en Chernóbil, Ucrania, allí, lo que pasó esa noche cambió el mundo para siempre. Pero lo que nadie te cuenta es esto. La explosión pudo haber sido 10 veces peor. Y que si 3 hombres no hubieran tomado una decisión suicida, Europa entera podría ser inhabitable hoy. Para entender Chernóbil, primero tienes que entender la época. Estamos en plena Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos se miran con desconfianza desde los dos lados del mundo. Y la energía nuclear no era solo tecnología, era poder, prestigio, orgullo nacional. El reactor número 4 de la central Vladimir Ilich Lenin en Chernóbil era el orgullo de la ingeniería soviética. Entró en operación en 1983 y se suponía que era seguro, absolutamente seguro. Tanto que los ingenieros dormían tranquilos por las noches. Pero había un secreto que muy pocos conocían. El diseño del reactor RBMK-1000 tenía un defecto. Un defecto que la cúpula soviética conocía y decidió ocultar. Un defecto que, en las condiciones equivocadas, podía convertir ese reactor en una bomba. 25 de abril de 1986. El equipo de turno en la central tiene una misión: realizar una prueba de seguridad. Querían saber si, en caso de un apagón eléctrico, las turbinas del reactor podían generar suficiente energía para mantener los sistemas de enfriamiento funcionando durante los 60 a 75 segundos que tardan los generadores de emergencia en encenderse. Parece una prueba rutinaria, pero hubo problemas desde el principio. Primero, la prueba se retrasó 10 horas por la demanda eléctrica de Kiev. Esto significó que el turno de noche, un equipo menos experimentado, tendría que llevarla a cabo. Segundo, para hacer la prueba, los operadores tuvieron que bajar la potencia del reactor. Demasiado. El reactor cayó casi hasta cero, un estado peligrosísimo llamado envenenamiento por xenón. Sacarlo de ahí era extremadamente delicado. El operador jefe, Leonid Toptunov, logró estabilizar el reactor, pero a una potencia muchísimo más baja de la recomendada, solo 200 megavatios térmicos, cuando lo seguro era operar entre 700 y 1000. El reactor número 4 estaba siendo sometido a una prueba de seguridad, una prueba que, irónicamente, estaba diseñada para demostrar que el reactor podía seguir funcionando incluso si perdía su suministro externo de electricidad. Una prueba de seguridad. Eso es todo lo que era. El ingeniero a cargo era Alexander Akimov, 33 años. Disciplinado, responsable, amaba su trabajo. A su lado estaba Leonid Toptunov, el operador de turno, 26 años. Llevaba apenas 4 meses en ese puesto. Pero la prueba había sido postergada horas, por demandas de electricidad urgentes desde Kiev. Cuando finalmente pudieron comenzar, ya era medianoche. El equipo estaba cansado. Y entonces llegó el primer error. Al bajar la potencia del reactor para la prueba, Toptunov la bajó demasiado. El reactor casi se apagó solo. En ese momento, cualquier manual del mundo, en cualquier idioma, decía exactamente lo mismo. Si el reactor cae a ese nivel, se detiene la operación. Se espera al menos 24 horas antes de intentar reiniciarlo. Los productos del proceso de fisión envenenan el núcleo y hay que esperar que se disipen. Protocolo básico. Protocolo de seguridad. Pero Anatoly Dyatlov, el jefe de turno esa noche, no era un hombre que aceptara contratiempos. Era arrogante, autoritario. Tenía una presión enorme de sus superiores para completar la prueba esa noche. Y así, mirando a Akimov y a Toptunov, dio una orden que sellaría el destino de miles de personas. Los operadores comenzaron a extraer las barras de control del reactor, casi todas. Demasiadas. Dejaron el reactor en un estado de inestabilidad extrema, sostenido artificialmente, como un equilibrista sobre una cuerda floja sobre un precipicio. A la 1 hora, 23 minutos y 4 segundos de la madrugada, Akimov ordenó presionar el botón AZ5, la parada de emergencia. Último recurso. Las barras de control comenzaron a descender. Lo que pasó después desafió todo lo que los ingenieros creían saber. Las barras de control del reactor RBMK tenían un defecto de diseño que era un secreto clasificado. Sus puntas estaban hechas de grafito, un moderador, en lugar de ser completamente absorbentes. Cuando comenzaban a insertarse, en los primeros 3 segundos, en vez de frenar la reacción, la aceleraban. En esos 3 segundos, la potencia del reactor llegó a 30,000 megavatios.
10 veces su capacidad máxima. A la 1 horas 23 minutos y 47 segundos, una primera explosión, vapor. La tapa del reactor, una estructura de acero y concreto que pesaba 1000 toneladas, salió disparada hacia el cielo como si fuera papel. 3 segundos después, una segunda explosión. Esta fue diferente. Esta fue nuclear. El núcleo del reactor quedó expuesto, abierto, mirando al cielo, y comenzó a arder. La primera llamada a los bomberos de Pripyat llegó a la 1:28 de la madrugada. Se reportaba un incendio en la planta nuclear. Eso era todo lo que decía el report. Los bomberos que respondieron esa noche no sabían a qué se enfrentaban. Nadie les dijo que había habido una explosión nuclear. Nadie les explicó los niveles de radiación. Llegaron con su equipo estándar de combate de incendios, el mismo que usarían en cualquier otra emergencia. El mayor Leonid Teliatnikov lideró el primer grupo. Cuando llegaron al techo del edificio de turbinas, notaron algo extraño. El suelo brillaba en la oscuridad. Los pedazos de grafito dispersados por la explosión eran tan radioactivos que emitían su propia luz. Uno de los bomberos, Vasily Ignatenko, recogió un trozo de grafito con la mano. «Qué caliente está», dijo. Minutos después comenzó a vomitar, pero la radiación ya hizo su trabajo. Ya destruyó la médula ósea. En días o semanas, el sistema inmune colapsa, los órganos fallan, la piel literalmente se desprende del cuerpo. De los 134 trabajadores y bomberos que desarrollaron enfermedad por radiación aguda en aquellos primeros días, 28 murieron en los 4 meses siguientes. Lo que hace la enfermedad por radiación aguda tan terrible, tan cruel, es su disfraz inicial. Las primeras horas, los síntomas son manejables: náuseas, vómito, dolor de cabeza, parece gripe. Después viene un periodo de aparente mejoría. Los pacientes se sienten mejor, creen que lo peor ya pasó, que se van a recuperar. Entre ellos, Vasily Ignatenko. Tenía 25 años. Su esposa Lyudmila, embarazada de varios meses, estuvo a su lado hasta el final, a pesar de que los médicos le advertían que era peligroso, que la radiación que emitía el cuerpo de Vasily era suficiente para dañarla a ella, a su bebé. El bebé nació con defectos cardíacos, vivió 4 horas. Alexander Akimov, el ingeniero que ordenó presionar el botón de emergencia aquella noche, murió 14 días después. Leonid Toptunov, el operador de 26 años, 16 días después. Hasta el final, Akimov seguía repitiendo lo mismo, que no entendía qué había salido mal, que ellos habían hecho todo correctamente. Y tenía razón, el problema no era él, era el reactor, era el sistema que lo construyó y escondió sus defectos. Hombres que nunca supieron que la máquina que operaban podía matarlos con el mismo botón diseñado para salvarlos. Vasily Ignatenko murió sin saber que el suelo que pisaba esa noche brillaba porque estaba lleno de material del núcleo del reactor. Akimov murió sin entender por qué el botón de emergencia había causado la catástrofe en lugar de detenerla. Toptunov murió con 26 años preguntándose qué había hecho mal. No habían hecho nada mal. Les habían mentido. Y aquí está la parte que más debería importarte. Chernobyl no fue un accidente de ingeniería. Fue el resultado predecible de un sistema que eligió, de forma deliberada y repetida, la apariencia sobre la verdad, que decidió que controlar la narrativa valía más que la vida de las personas que ese sistema decía proteger. Ese sistema colapsó en 1991, pero ese instinto, ese reflejo de ocultar lo que falla, de minimizar lo que arde, de redactar el comunicado antes de apagar el fuego, ese instinto no murió con la Unión Soviética. No necesita banderas rojas ni retratos de Lenin para existir. Existen empresas, en gobiernos, en instituciones de todo el mundo. Existe cada vez que alguien con poder decide que su imagen vale más que la verdad que la gente necesita escuchar. Chernobyl nos dejó una pregunta que todavía no hemos respondido. ¿Cuántas Chernobyl más necesitamos antes de aprender que las mentiras no contienen el fuego? Porque el reactor número 4 ya nos dio la respuesta a lo que pasa cuando no lo aprendemos. Entonces aquí está la pregunta que quiero que te lleves a casa. Si mañana un reactor explotara a 3 kilómetros de donde vives y el gobierno dijera que está todo bajo control, que no hay peligro, que puedes quedarte tranquilo, ¿te creerías? Si este video te hizo pensar, dale like y suscríbete. Cada semana traemos más misterios que la ciencia todavía no puede explicar. Y si quieres que exploremos algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.